story time de cómo tuve que hacer diapositivas como 20 veces y que de hecho pues pusieron en marcha muchas de las cosas que tenía que enseñar en esas diapositivas sobre tolerancia a la frustración y regulación de la ira. Bueno, pues resulta que yo doy clases en un diplomado sobre tratamientos basados en evidencia sobre el espectro de ansiedad y depresión. Y a mí me tocaba dar esa parte durante el último diplomado, era a distancia y para ello iba a necesitar diapositivas. Para mí como docente es súper importante hacer las cosas lo más sencillas de entender, aunque sean complejas. Y cuando tenía que hablar sobre evaluación funcional, quería hacer un gráfico que integrara de manera cronológica aspectos o la evaluación, digamos, de antecedente, conducta y consecuencia, como ese segmento de tiempo, pero al mismo también quería que se mostraran algunos otros eventos sincrónicos y a integrar como variables disposicionales, como una evaluación un poco más molar. Y para hacer eso en diapositivas toma un poco de tiempo, porque además me encanta que visualmente se vea así como se transforma. O sea, de que yo tenía la idea de que existieran como 3 cuadritos del ABC y luego se movieran la diapositiva y quedaran en una línea de tiempo. Pero también se vieran elementos que interactuaban al mismo tiempo, etcétera. Bueno, pues para hacer eso, pues primero estuve muchos días pensando en cómo lo podía hacer. Luego, ya que me quedó claro cómo iba a ser la imagen, bueno, pues como tal editándolo en la diapositiva. Pues resulta que yo estaba haciendo algunas anotaciones y revisiones de las diapositivas y decidí guardarlas en la nube. Pero no se guardaron en la nube porque tengo 2 cuentas. Una del correo de la escuela, de la universidad, y otro mío. Pues no se guardó en ninguna de ambas. Y yo me di cuenta un día antes de la clase. Entonces, pues resulta que yo en ese momento colapsé. Porque no, me tomó un buen de tiempo como que quedaran. Y pues me chuté prácticamente toda la noche haciéndolas. Tuve que un poco como entre resignación y aceptación hacerlas para que al otro día le preguntara al que está a cargo del diplomado que me mandara el link y me dijo, no, creo que hubo una confusión en la fecha y no es. Entonces, eh, pues ya, en teoría hasta ahí todo solo quedó bien, pero resulta que un día antes de la presentación de la clase, de la primera clase, abrí para que no me volviera a pasar de que resulta que no tiene nada o que resulta que no se guardaron los cambios. Porque aparte, antes de decir eso, como que intenté guardar los cambios de la misma forma en la nube y no. Entonces perdí como varias horas como en un segundo intento. Entonces después de eso dije, bueno, ya no me va a volver a pasar y ahora lo voy a guardar en mi computadora. Y el día antes de la primera clase que lo revisé, salió que había una letra mejor, entonces decidí cambiársela. Bueno, pues eso alteró de nuevo las diapositivas. Y esa vez, como dije, no la voy a revisar con tanta o sea, porque ¿cuál es el punto? Ya nada importa. uh, no la revisé con suficiente atención y el día de la clase aparecieron, así que de hecho por aquí debe estar, voy a compartir cómo quedaron. Una de todas. Y lo importante de esto es que tuve que enfrentarme a decir, ok, esta es una situación que no puedo modificar y que parece que lo único que queda es sentir y resolver. Hacer limonada, básicamente. Pero no es tan sencillo hacer limonada cuando pues hay una necesidad apremiante por terminar algo. Y pues, si bien esto yo no lo mencioné en las clases que tuve, esto digamos es un así como bloopers de cómo es que salieron las cosas.